Hola a todos. Bueno, este es el video que les prometí analizando un poco el enunciado del proyecto. Para ello, bueno, voy a estar leyendo un poco los objetivos y vamos comentando un par de cosas. Nada más decirles que esto es un video un poco improvisado, o sea, no tiene ni guión ni nada, así lo estoy haciendo a lo que se me viene a la mente. Entonces, si me enredo un poco, ahí les pido mis mil disculpas porque, eh, como les digo, es un poco improvisado. Entonces, bueno, eh, empecemos un poco con los objetivos, que es al final lo que se les pide a ustedes de este proyecto, y vamos comentando un par de cosas que se me vayan ocurriendo en el camino, ¿bien? Entonces, bueno, el primer objetivo sería practicar las habilidades de resolución de problemas, ahí no hay nada que decir, aumentar el conocimiento en Python, todo bien, practicar la experimentación y resolución de problemas, que es lo de divide y vencerás. Esta filosofía para la resolución de problemas es muy importante, esto es como lo principal a la hora de programar. Ya supongo que ya se los han comentado de qué trata, entonces no voy a hacer como una gran explicación de qué va, pero decirles que por favor tomen en serio esta parte de dividir y vencer, porque muchas veces, se los digo por experiencia, yo cuando estaba haciendo el proyecto, yo para resolver un problema hacía una función. Entonces, los problemas que les van a poner en este proyecto, o sea, las funciones que ustedes tienen que crear, son bastante complejas, no es como un ejercicio de algún laboratorio que nada más tiene que hacer una función, sino que ustedes tienen que hacer mil cosas a la vez, tienen que recuperar datos de internet, tienen que hacer procesos matemáticos, tienen que implementar bucles, tienen que verificar si los datos están introducidos correctamente. Entonces ya se va haciendo un hilo de cosas que se tienen que hacer, que si uno las hace en una sola función, al final se vuelve un caos. Porque, ¿qué pasa? Porque cuando ya uno termina de programar la función, ya uno va por la línea 500 y algo falla, uno tiene que ir revisando desde la línea 1 hasta la línea 499 dónde es que está el error. Entonces, eh, la mejor práctica que les puedo recomendar a la hora de programar es dividirlo en funciones pequeñas y así quizás incluso hasta puedan reutilizarlas, y de esa manera, si hay algún error, ustedes pueden ir probando función por función, que ya son funciones pequeñas, con una sola misión, y verificar qué es lo que no está funcionando. Es mucho más fácil. Pero bueno, eso sería por ese punto. Bueno, ejercitar la toma de decisiones está bien, fomentar el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo, todo bien. Y ahora creo que es la parte más importante, creo que es lo que más me han solicitado, que es la parte de esto de correo electrónico, lo del web scrapping y bueno, todo esto que vamos a ir comentando. Entonces, bueno, comenzando, les quería dar un poco, antes de empezar con esta parte, les quería dar un resumen de cómo deberían trabajar este proyecto, o al menos cómo lo haría yo. Es un consejo totalmente personal, ustedes pueden hacerlo como a ustedes les parezca mejor, pero a mi experiencia, la manera como más ideal para hacerlo sería el siguiente. Entonces, la primera etapa que yo haría es entender esta teoría. ¿Por qué? Porque uno puede empezar a programar algo que no entiende. Entonces, es ilógico que ustedes se pasen ya a la parte de programación sin antes haber entendido toda esta parte, porque bueno, esta parte, como ven, ya es cierta matemática, tienen que entender todos los conceptos que vengan acá y todo lo que necesiten para ya luego pasar a programarlo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es tomarse el tiempo de entender eh, todo lo que conlleva hacer esto. No les recomiendo que trabajen esto, o al menos la parte teórica, en, por separado, como para ahorrar tiempo. Les recomiendo que se reúnan, lean todo esto y lo entiendan desde la primera letra hasta la última, pero que todos entiendan el trabajo como tal, o sea, todo el trabajo. No es que yo estoy con Juanito, entonces yo aprendo aquí tasa de interés y Juanito se deja tasa básica pasiva, entonces cada uno lo programa. Después no. La idea es que todo el mundo conozca de qué se trata luego, todo el proyecto, toda la parte teórica, que todo el mundo lo entienda, porque después cuando tengan que empezar a juntar cosas, si es que van a programar por dividido, entonces que ustedes ya entiendan de qué trata lo que el código del compañero. Ven, ese es un buen consejo. Trabajen, o sea, si van a trabajar por separado, que es lo más usual, primero reúnense y entiendan todo antes de ya empezar a dividirse el trabajo.
Muy bien, ahora sí, ¿qué haría yo después de haber investigado la parte teórica y entenderla? Ahora sí, nos tenemos que pasar ya a la parte práctica. Muchas veces uno subestima el tiempo que tiene que darle a la investigación, porque uno dice, ok, nos vamos a reunir y vamos a empezar a programar. Entonces, ya uno llega, ¿verdad? Abre el piso del estudio Code, y entonces uno se pregunta, ¿qué vamos a programar? Entonces, ya empiezan los problemas, porque uno dice, bueno, entonces aquí tengo que investigar cómo utilizar Tkinter. Entonces, eh, se van 2 horas, 3 horas, 4 horas, va pasando el tiempo y nadie ha tocado, nadie ha escrito una sola línea de código porque nadie sabe cómo utilizarlo. Entonces, eso es normal. Sepan que antes de empezar a programar tiene que venir una fase de investigación. Entonces, les recomiendo que primero se reúnen y eh, investiguen todo aquello que no saben cómo hacer y entiéndanlo, pruébenlo, hagan pruebas y todo lo que necesiten hacer para que logren entender cómo funcionan todos estos nuevos conceptos que quizás no entiendan, para luego ya pasar a programar de verdad. Entonces, esa sería como la segunda fase que yo haría. Ahora, ya cuando entran a la programación, ya la parte, ya habiendo entendido la teoría, ya entendiendo cómo usar esas herramientas, ahora sí, empiecen ya a programar. Entonces, ¿cómo programaría yo? ¿Qué programé yo de primero? Bueno, sería la parte de backend. Por si acaso, por si alguien no supiera qué es el backend, sería la parte de cálculos. Todos los cálculos que ustedes tengan que realizar a partir de la parte teórica, programen eso. No hace falta que usen Tkinter al principio, no hace falta que tengan interfaz gráfica para probar cosas. Para eso está el print y el scan. Pueden trabajar como usualmente lo hacen cuando están en algún laboratorio y ir haciendo quizás pequeñas pruebas. Entonces ya van montando toda la parte de esos cálculos y una vez que ya los tienen listos, entonces ya se pasan a interfaz gráfica. Entonces, les recomiendo eso por la facilidad de que primero uno es más fácil hacer pruebas con un print y un scan que ya armar una interfaz gráfica. Y esa sería como la primera razón. La segunda razón es porque, bueno, siendo sinceros, supongo que ustedes van a empezar a trabajar en esto en Semana Santa. Comprensible. Yo también voy a trabajar en mi proyecto en Semana Santa y bueno, es lo que toca. Entonces, si quieren, lo que yo les recomiendo hacer es empezar con esa parte de cálculos en Semana Santa y con eso le dan tiempo a nosotros los tutores de sacar el taller que vamos a dar de interfaz gráfica con Tkinter y ahí vamos a hacer taller, ojalá que lleguen todos porque ahí vamos a estar haciendo un pequeño programa ahí de prueba, pero con todos los conceptos que ustedes más necesiten, todo lo que tengan que eh, realizar en el proyecto, vamos a intentar cubrirlo ahí, al menos de la manera más primitiva, como para que ustedes ya tengan la idea, y ya después ustedes, si quieren ir más allá, pues ahí ustedes tienen que investigar más. Pero bueno, ese es el consejo de mi parte con lo de interfaz gráfica. En interfaz gráfica usualmente se trabaja con Tkinter, no hay nada como fuera del otro mundo, no se utiliza ninguna otra librería ni nada. Esa es la única que se utiliza, ¿no? Yo recuerdo, entonces no se preocupen por investigar cosas de la parte gráfica fuera que no sean Tkinter. Bueno, ahora sigue lo del envío de correo electrónico y lo de web scrapping. Bueno, ya eso, acá ya les tengo un pequeño resumen de cómo hacer algunas cosas, pero les tengo que explicar cómo funcionan las librerías en Python. Las librerías se dividen en dos tipos. ¿Ok? Entonces están las librerías internas de Python y las librerías externas, por así decirlo. Vamos a llamarlas librerías externas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Las librerías internas simplemente se importan para poder utilizarlas. Entonces, Tkinter es una librería interna porque ustedes cuando fueron a usar Tkinter, nada más, me imagino que la PUC le dice como, nada más escriban from Tkinter import asterisco, entonces ya todas las funciones de Tkinter están disponibles para utilizarse. Ahora, no todo es así, no todo es color de rosas, sino que hay otras librerías que antes de poder importarlas hay que instalarlas porque no vienen con el Python que uno descarga. Entonces, para eso, yo hice este pequeño resumen. Esto les va a ayudar un montón. Esto es quizás como lo más importante de este video, entonces pongan atención. Eh, las librerías externas se deben instalar desde la terminal de Visual Studio Code de la siguiente manera. Entonces,
Por si acaso, aquí les pongo un screenshot de cómo se ve la terminal. Es usualmente donde cuando ustedes ejecutan, le dan el botón de ejecutar al programa de Python que ustedes estén haciendo, les sale el resultado aquí en la terminal. Entonces ustedes han visto que se les pone esto para escribir, ¿verdad? Como la flechita para escribir esta, la que va parpadeando. Entonces ahí, es más, vamos a abrir el visual, les voy a explicar con materia. Vean, por ejemplo, aquí voy a darle un nuevo archivo. Bien, entonces yo le voy a decir acá, tengo que mover un poco esto de zoom. Un idioma para empezar, vamos a decirle que vamos a hacerlo en Python. Bien, ya. Entonces, bueno, ya ahí tengo el programa. Entonces, para yo poder instalarlo, alguna librería externa que haya que descargar, entonces yo me vengo a este cuadrito de aquí abajo, este que sale de colores, que tiene como el de los problemas. Y aquí sale problemas, aquí sale consola de depuración y terminal. Ven, en este terminal aquí uno puede escribir. Entonces, la manera correcta de instalar una librería sería la siguiente. Uno le da pip a escribir esa palabra pip, luego espacio, install en inglés de instalar, y aquí luego le dan espacio y escriben el nombre de la librería. Por ejemplo, una librería que tienen que utilizar es pandas. Ya luego vamos a hablar de qué trata. Entonces, y yo escribo pip install pandas, le doy enter. Y bueno, yo aquí ya la había instalado. Entonces, ahí me dice que ya la tengo instalada, que ves que requirement already satisfied. Entonces, vamos a instalar otra. ¿Qué tal? Si yo instalo pip install bs4. bs4. Entonces, ven, ahí inmediatamente se empieza a descargar. Y cuando ya les dice successfully installed Beautiful Soap 4, entonces en ese momento ya pueden darle aquí import bs4. Ven, y ya pueden utilizar todas las funciones de esa librería. Muy bien, muchas veces los nombres de las librerías no son los que se utilizan para instalarlo. Muchas veces, por ejemplo, a la librería Pandas es muy fácil porque en el nombre de instalación nada más se le pone Pandas. Pero vean que, por ejemplo, esta que se llama Beautiful Soap 4, a la verdad que yo le instalé, nada más le tuve que poner las siglas BS4. Entonces, investiguen el nombre, cómo instalar las librerías para que no corran con riesgos de poner nada más el nombre y que no les sirva, porque algunas no es el nombre el que hay que poner aquí, sino como alguna sigla o algo similar. Muy bien, entonces, bueno, si ahí tienen preguntas como cómo instalar esto, entonces nada más ahí me escriben por privado o me escriben por Discord o lo vemos en tutorías y sientan libres de preocupar, de consultarme todo lo que quieran. Muy bien, bueno, ya les expliqué eso. Ya les expliqué cómo se utiliza el pip install. Ahora sí, pasemos a la parte de las librerías en sí y cuáles usar para diferentes eh, objetivos. Vean, no les voy a decir cómo funcionan, porque la idea es que ustedes investiguen, pero les puedo recomendar algunas librerías para los dos principales temas que quizás los asusten más, que sea el de correos y el de web scraping. El de correos utilizan esta librería SMT PLI. La verdad es que no sé cómo se llama así como bien, pero nada más voy a decir esta librería. Yo lo utilicé, no es tan difícil de comprender, pero para enviar correos les recomiendo crearse un correo, no usar el personal, tienen que crear un correo, no sé, pónganle algo así como, no sé, proyecto arroba gmail o sí, gmail.com. Muy bien, cuando trabajen con esta parte de los correos, se les va a presentar un problema, entonces se los voy a ir adelantando. Los correos tienen una capa de seguridad, al menos Gmail, que fue el que yo utilicé, tiene una capa de seguridad que no deja que aplicaciones de terceros envíen correos desde esta dirección. Porque cuando uno envía un correo, ¿verdad? Se mete Gmail, ¿verdad? Y lo manda. Pero Gmail no deja que, por ejemplo, desde Python yo pueda enviar un correo. Entonces, investiguen cómo quitar esa capa de seguridad. Porque
si no han quitado esa capa de seguridad, el programa les tira error y les va a tirar un montón de veces error, pero es por eso, porque el Gmail no lo deja. Entonces, hay una opción, ustedes tienen que investigar, no les voy a decir así cómo hacerlo, pero hay una función en Gmail, en su cuenta, que les dice cómo permitir enviar correos desde terceros o algo así, no recuerdo muy bien. Pero investiguen eso antes de enviar eh, correos, antes de empezar a programar esta parte. Y bien, eso sería con la parte de los correos. Ahora, con la parte del web scraping, aquí van a utilizar dos librerías. La librería Requests y la librería Beautiful Soap. Entonces, la librería que funciona para web scraping ya, o sea, que está como 100% focalizada en eso, es Beautiful Soap. Pero no solo esa van a utilizar, también van a utilizar Requests. Entonces, eh, investiguen bien cómo utilizar estas librerías, porque las dos se complementan. Esta es más como para establecer conexiones, quizás con la página que vayan a utilizar. Creo que es la del banco. Y esta otra ya es para, digamos, el contenido de la página, como traerlo hacia el Python, hacia lo que uno ocupa. Entonces, investiguen estas dos librerías, no son tan difíciles de utilizar. Al principio quizás les cueste porque son como eh, partes de la programación que no están acostumbrados a ver, pero no son nada del otro mundo. Y bueno, con eso sería mi consejo eh, en cuestión de librerías. Ya queda en responsabilidad de ustedes investigar cómo se utilizan. Muy bien, ahora pasemos a ver, bueno, aquí ya vienen como los conocimientos que ya son más relacionados al curso. Vean, aquí vienen la iteración y la sentencia condicional, mecanismos para facilitar datos al usuario, las Boolean functions, de matemáticas básicas de Python. Muy bien, eso es todo lo que tenga que ver con matemáticas, pero que ya conocemos de Python. Manejo de cadenas de caracteres es el tema que estamos viendo. Crear sus propias funciones de programador, ya lo hablamos acá en Divide y Vencerás. Implementar la robustez de soluciones en Python, más lo mismo. Entonces, por ahí no hay problema, espero yo. Y bueno, el último sería adquirir e integrar todos los conocimientos adquiridos para crear un producto de software con un propósito significativo. Todo bien. Muy bien, entonces, bueno, voy a saltarme toda esta parte, porque, bueno, mi idea no es explicarles cómo funciona todo, ¿verdad? Pero vamos a ir bajando, porque me interesa una página en específico que les dejaron por aquí, que tienen que revisar, es la página 19. Muy bien, esta página. Los profes usualmente le dejan a uno como algunas pistas, algunos, bueno, por ejemplo, utilicen enlaces importantes, utilícenlos porque con esto es con lo que se hace web scraping, de aquí es donde se recuperan los datos que van a ocupar. Y bueno, esta parte es lo del banco, de lo de créditos hipotecarios, esto igual son datos. Entonces, de esto se tienen que basar para tomar los datos de Internet para utilizarlos en su programa. Ven, esta página es muy importante. Y pasemos, bueno, ya a la evaluación para darles algunos consejos con algunas cosas que se les piden más en la parte de trabajo escrito. Bueno, no lo dejen para el final, vayan como haciéndolo desde el principio, porque bueno, hay algunas partes que se hacen al final, hay algunas partes de este trabajo escrito que solo se pueden hacer al final, pero hay algunas partes que se pueden ir adelantando. La portada, la introducción, el índice, eso lo pueden ir haciendo en un Word compartido, ahí van trabajando todos y se lo van dividiendo. La estrategia metodológica, esto, bueno, aquí vienen como de qué trata, todo lo que tiene que ir ahí dentro y pueden ir haciéndolo como cuadros informativos, pueden ir haciéndolo en prosa, como ustedes deseen, pero es una parte importante que lleva tiempo, entonces ahí, bueno, ustedes deciden cómo hacerlo. Este cronograma de trabajo mediante un diagrama de Gantt, esto, bueno, para serles muy sincero, no me tocó hacerlo a mí cuando hice este proyecto, entonces no tengo el mayor conocimiento ni de qué trata ni de nada, pero lo que les puedo decir es que usualmente se hace en Excel. Entonces, eso es una pista que les puedo dar. El manual de usuario, déjenlo al final. Esto es lo que se hace el puro final, porque eh, usualmente hay que utilizar screenshots del programa y ir comentándolos para, o sea, como si fuera el manual de usuario de un teléfono. Tienen que ir mostrando imágenes, entonces sacan una flecha hacia la imagen y dicen, bueno, aquí tiene que escribir su nombre, por ejemplo. Entonces, manual de usuario va a lo último.
Pruebas de funcionalidad también es todo a lo último, porque esto es sacar screenshots para verificar que todo lo que ustedes hicieron esté funcionando como tiene que ser. Las lecciones aprendidas igual a lo último, porque bueno, tiene sentido que se haga lo último, porque es cuando ya han terminado que ustedes reflexionan. El habitáculo diario de trabajo, tengan mucho cuidado con esto, llévenlo al día. ¿Por qué? Porque bueno, un consejo aquí que quizás no les dijeron es que esta página que les dieron de acá, Blogger, bueno, por aquí, esta es mi bitácora. En esta página uno tiene que ir registrando cada vez que uno hace algo relacionado al proyecto, ir registrándolo. Muy bien. Por favor, no intenten ir y luego, al día antes de enviar el proyecto, nada más empezar a escribir fechas random así y luego decir que esto fue toda la bitácora. No hagan eso porque este programa guarda el día en el que se usó cada entrada. Entonces, porfa, lleven esto al día para que después no les reclamen por haber hecho lo que se supone que tendrían que ser día a día, el día antes. Entonces, eso es un consejo muy importante también. Muy bien, análisis de resultados, todo lo que tenga que ver con temas similares a su puro final, la distribución del trabajo realizado, eso pueden ir haciéndolo cuando van haciendo el proyecto. Y bueno, muy bien, aquí ya serían las condiciones de entrega y revisión. Esto, bueno, aquí tienen que enviar una carpeta comprimida, tienen que hacer un .txt. Son unas clases de cosas que pueden ir adelantando para que al final no se les olvide. Bueno, tienen que cargar ahí toda esta documentación. Eh, Muy bien, por si acaso, se entrega el viernes 13 de mayo. Revisen su versión de Python. Eh, y bueno, el punto 4, muy importante, les van a hacer una, una defensa del proyecto. Bien, ¿qué es la defensa? No sé si ya se los tocó la profe, no sé qué les habrá dicho, la verdad no he visto la clase, pero yo se las explico desde mi punto de vista, yo que ya lo experimenté. Estas defensas son muy importantes porque quizás si ustedes no se preparan bien, puede ser un talón de Aquiles y puede rebajarles muchos puntos si ustedes no están bien preparados y no conocen bien el programa que hicieron. Ven, aquí se los advierten. Eh, si durante la revisión un estudiante no puede mostrar el conocimiento de la solución presentada, se le descontará hasta un 25% de su nota final. Entonces, ¿cómo va a hacer esto? Muy bien. Aquí, bueno, el punto 4 lo explica bastante bien. Dice, los proyectos deberán ser realizados con el profesor o el asistente. Eh, en mi caso, a mí me lo revisó la asistente, pero no sé cómo trabaja la profe María José, entonces no sé quién se los va a revisar. El punto es que ese día ustedes les van a asignar una fecha y una hora que a ustedes les funcione fuera de clases y les van a decir, muy bien, jóvenes, hablan de su proyecto, muy bien, entonces lo primero que van a hacer es ir probándolo y no se pongan nerviosos porque la idea de la persona que está evaluando es revisar que todo funcione, no hacerlo fallar. Esa no es como la función de la persona que está evaluándolo. Eso sí, tomen en cuenta que estos programas tienen que estar preparados para recibir cualquier tipo de entrada. Por ejemplo, si yo tengo una cajita de texto que solo tiene que recibir un número, entonces podría ser que la profesora o el asistente les diga que introduzcan una letra para ver si ustedes prepararon ese programa para prevenir qué pasaría en ese caso. Entonces, si traten de hacer el programa lo más flexible posible. eh, y un consejo muy importante también que les voy a dar es, siempre piensen que la persona que está utilizando ese programa es muy tonta. Entonces, siempre piensen que donde van números alguien podría introducir una letra y viceversa, o que alguien no seleccione un botón antes de pasar a otro proceso. Entonces, ¿qué pasa si se realiza esa acción? Entonces, jueguen mucho con eso, traten de hacerlo fallar todo lo posible para estar preparados por si en algún momento les piden que introduzcan un dato donde no va, que no se les caiga el programa. Entonces, igual si se les cae el programa, no se pongan nerviosos, eso le puede pasar a cualquiera, simplemente continúen, nada más cancelen la ejecución, vuelvan a ejecutarlo, vuelvan a hacer todos los procesos que necesiten y continúen con la evaluación, ahí no hay problema.
Y bien, una vez que revisen que el programa esté funcionando en la parte gráfica, van a pasar a la parte del código. Entonces, tengan mucho cuidado con el código, tenganlo bien documentado, no se les olvide la documentación. Y porfa, siempre intenten que cada miembro del equipo sepa para qué sirve cada pieza de código, porque uno a veces peca también en que como lo está haciendo por aparte, uno se lo divide, entonces ya yo no sé cómo funciona lo que hizo mi compañero, entonces puede ser que el evaluador se le ocurre decir, bueno, hola Sebastián, dígame cómo funciona la parte de los correos, y yo estuve trabajando en la parte de web scraping, entonces le digo, no sé, entonces ya eso los hace ver mal, los hace eh, ver como que no tienen conocimiento y hace pensar al evaluador que ustedes quizás plagiaron, nada más copiaron y pegaron. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado y intenten, o sea, no es que dominen las 1000 líneas que van a hacer de código a la palma de la mano, sino que tengan al menos algún conocimiento, pero si les hacen alguna pregunta, no va a estar tan perdido en esa parte. Y no, de mi parte, creo que esos serían todos los consejos. Igual, si tienen alguna duda respecto al proyecto, eh, me la pueden hacer. Si hay algo del código que no les está funcionando, a lo mejor les puedo ayudar. Y recordarles que también estoy disponible en Semana Santa, nada más que en el horario de 1 de la tarde a 6 de la tarde, si no me equivoco. Y les deseo la mayor de las suertes. Esto es un poco pesado trabajarlo. Van a ser noches que se tienen que dormir a las 2 de la mañana. Pero les digo que una vez que se terminen, es algo súper satisfactorio y espero que den lo mejor de ustedes y cualquier cosa, aquí estoy disponible para ustedes. Muchas gracias por haber visto este video y pues nada, quedo a sus órdenes.